Ahí está. Bien. Entonces, les decía, estábamos haciendo lo que es la parte de la carga de los artículos. Para eso íbamos adentro del menú inventarios, artículos, administración de artículos, icono de insertar que se encuentra debajo y hacíamos las cargas. Mencionamos lo que era la parte de los códigos, ¿sí? La diferencia entre código de artículo y código externo. Y ahora estábamos con lo que es la parte de las cargas de los formatos EAN. Formato EAN hace referencia al código de barra. Este código de barra, a partir de la versión última del sistema, es un código que puede haber más de uno, ¿sí? Por ejemplo, en algunos casos tenés, les doy con un ejemplo medio más de comercio, por decirlo de alguna manera, referido a los packs de gaseosas, ¿sí? Tenés el código EAN por gaseosa, mientras que el six pack de las gaseosas suele tener otro código. Entonces, en el sistema lo que te permite es hacer esa diferenciación. Vos podés cargar el código unitario, el código de barra unitario, y luego el código del producto del empaque, ¿sí? Para indicar que está llevando 6 unidades del mismo artículo, ¿sí? Eso lo pueden ir manejando y se puede ir trabajando a través del sistema a partir de la versión 8.7.10, que es seguramente con la que van a estar iniciando una vez que implementen el sistema, ¿sí? Dentro de lo que es la descripción, el sistema les hace referencia a cómo ustedes van a buscar estos artículos o cómo los llaman dentro de Paddlejet, ¿bien? Y después van a tener dos descripciones más. Descripción de impresora fiscal y descripción de etiqueta. La diferencia fundamental entre las tres es el tamaño que ustedes tienen disponible, es decir, la cantidad de caracteres para poder estar colocándolo. En descripción, esta es para buscarlo en el sistema y tienen una amplitud bastante mayor de caracteres, mientras que en descripción de impresoras fiscales son bastante más acotados, si no mal recuerdo son hasta 50 caracteres que pueden estar utilizando, y en descripción de etiqueta también es un rango similar de 50 caracteres, ¿sí? En el campo de alias, ustedes van a poder estar completando un dato de referencia. Algunos, por ejemplo, toman este campo para poner algo específicos de ellos con ese artículo, ¿sí? Para poder estar trabajando, ¿bien? No es un dato que exija absolutamente nada, no es un dato exigible, es decir, que si ustedes no cargan esta información, el sistema les va a permitir dar de alta el artículo de forma manual. En la parte del campo modelo y medida, hace referencia justamente al modelo y a las medidas del artículo. En lo que es la parte de las familias, nosotros podemos estar dando de alta familias nuevas o asociando las familias ya existentes para poder estar realizando búsquedas, las marcas que nosotros disponemos de estos artículos y por último las clasificaciones de los mismos. El campo clasificación por ahí es algo que suelen utilizar mucho los autopartistas, referenciando a los distintos tipos de modelos, por ejemplo, que puedan llegar a estar utilizando este artículo en el sistema. El perfil, esto es muy importante, traten de siempre dejar el perfil compra-venta. Esto significa que es un artículo que yo lo puedo cargar tanto en comprobantes de venta como en comprobantes de compra. Si yo llego a dejar indicado que es un artículo solo de venta o solo de compra, claramente no lo voy a poder utilizar en alguna de las otras opciones de operaciones, ¿sí? Por lo tanto, si son artículos que ustedes tanto compran como venden, les sugiero que siempre dejen con perfil compra-venta. Permite modificar descripción. Esto es un tilde que solemos dejarlo solamente en los artículos genéricos. Un artículo genérico en el sistema es un artículo que yo puedo modificar precios y descripciones para indicar una venta o una solicitud de artículos que necesito comprar solo en ese momento y no es algo que yo esté trabajando con stock por lo general, ¿sí? A eso hace referencia los artículos genéricos dentro del sistema. URL es la posibilidad de colocar lo que sería una dirección de lo que es el manual de uso, por ejemplo, de este artículo. Bien, después vamos a tener las opciones, ¿sí? Este tilde de si artículo es pesable hace referencia a otra clasificación de tipo de artículos, en este caso no lo van a estar utilizando ustedes, ¿sí? Después vamos a tener las pestañas correspondientes dentro de la pestaña de datos, lo que serán las pestañas de precios, stock, general, cuenta contable y web. En la pestaña de precios yo voy a formar los costos de mis artículos. En precio de costo de compra voy a dejar el precio de a cuánto me lo vendo, cuánto me sale a mí este artículo dentro del sistema, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, costos adicionales que no están dentro de la factura que me ofrece o me realiza mi proveedor, yo en este campo de precio de costo de compra voy a estar colocando el precio con el cual me lo facturó.
¿sí? Y aparte voy a incorporar un costo adicional que es el costo de flete. Eso es una opción, si no la otra es ya directamente incorporar en el precio de costo de compra lo que serían los gastos de flete y ya queda formado el precio del artículo a partir de esa información, ¿sí? Cuando yo coloco el dato del precio del artículo, es esta base que es el precio de costo de gestión, que en este caso no tiene los costos de flete, ¿sí? Lo que me va a tomar el sistema para el cálculo del precio de venta. Fíjense que acá ya me lo toma como costo de la lista para generar el precio de venta en base a un porcentaje de utilidad que yo vaya a indicar luego, ¿sí? En la pestaña costos, como les había mencionado, nosotros podemos dar de alta un costo de flete en caso de que sea necesario o alguna otra opción de costos adicionales que estamos trabajando con este artículo para llegar a mi costo de gestión. Entiéndase siempre el costo de gestión como el costo que a mí me genera tener ese artículo en mi góndola. ¿Sí? Es cuánto me sale a mí tenerlo ahí en exposición al artículo. Eso hace referencia al costo de gestión. Una vez que nosotros Perdón, marcamos esta información... Sí, dime. hace rato se trabó, no sé si fue solo a mí o fue en general, hace un minuto. Acá se trabó, acá se escuchó todo. Ah, bien, entonces listo, listo. Lo desvuelvo. Bueno, entonces, una vez que yo tengo la información cargada, el sistema me permite colocar un margen mínimo, ¿sí? Y un precio de venta mínimo, que en realidad el precio de venta mínimo se calcula en relación al margen. ¿Qué significa esto? Que yo puedo dejar como referencia que, por ejemplo, este artículo tenga siempre un margen del 10%, es decir, que siempre se venda como precio de costo mínimo en 110 pesos. Si yo llego a hacer algún tipo de venta, esto se puede incorporar después a futuro, que sea por debajo de esos 110, me puede salir un cartel que me está indicando que los artículos que yo estoy tratando de vender están por debajo del precio mínimo de venta, ¿sí? O por el margen mínimo de venta. ¿Se entiende? Esto es independiente de la utilidad que yo le voy a dar dentro de las listas de precio. Ah, eso no. Para el, para el sistema siempre va a ser necesario la carga de un impuesto. Yo tengo que indicar si esto es un artículo que calcula IVA, ¿sí? O que es exento o no grabado, pero siempre tengo que dejar referenciado si este artículo tiene algún tipo de impuesto asociado. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que yo solamente voy a poder incorporar un impuesto de clasificación IVA a la vez. Yo no puedo tener este artículo tanto en IVA 21 como en IVA 10,5 a la mismo artículo. ¿Se entiende? Es decir, que si yo selecciono IVA 21, no puedo luego colocarle al mismo artículo el IVA al 10,5 porque ya tengo una clasificación de ese IVA. Cuando finalizo la ficha me va a dar un mensaje de error. Porque yo ya tengo, ¿sí? Una clasificación de IVA asociada, ¿sí? Sin embargo, le puedo, por ejemplo, colocar un impuesto, vamos acá, un impuesto interno, ¿sí? Que es una clasificación distinta. Esto por lo general lo utilizan también los cigarreros para el cálculo de los impuestos adicionales para las formaciones de los precios, ¿sí? Solamente quería aclararlo. Una vez que yo coloco el impuesto, ahí recién voy a ir a calcular el precio de la lista. Yo puedo colocar y decir que el precio final de este artículo, porque ya lo tengo calculado, es de 195,94, y el sistema automáticamente me va a hacer el cálculo de la utilidad, es decir, de cuánto marqué sobre el precio de este artículo, que en este caso sería un 61%. O bien la otra operación y decir que yo le voy a marcar a todos mis artículos un 40, ¿sí? De esa manera el sistema, ¿qué es lo que hace? Me ajusta el precio de venta, calcula el monto del impuesto y luego lo suma para indicarme cuál es el precio final para mi atención al público. ¿Sí? Vieron que yo al comienzo estaba incorporando un costo en la parte de las compras, ¿sí? Como por ejemplo un flete. El sistema también me permite incorporar ese costo o un costo adicional acá, ¿sí? En la lista de precios. Entonces, ¿qué significa? Que yo cada vez que venda el artículo en esta lista se va a aplicar ese costo adicional, ¿sí? Lo puedo dejar configurado o bien no lo puedo estar configurando, no es algo obligatorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo acá que cada vez que vendo a través de la lista base, que es una lista de precios
única para el sistema, es decir, que ningún artículo no puede estar asociado, como ningún cliente no puede estar asociado tampoco, jamás, ¿sí? Yo puedo indicar que en esta lista de precios va a tener un flete del 10% del precio del artículo, ¿sí? Así como lo dejo fijo, lo dejo con un 10%, también lo puedo modificar, es decir, que cada vez que venda este artículo se le va a sumar un costo de 200 pesos correspondiente al flete. Bien, eso va a depender de la forma o de la lógica del cálculo de los costos. O algún costo adicional, costo de descarga, costo de, no sé, de mantenimiento o algún costo adicional que ustedes puedan estar incorporando dentro de ese artículo. ¿Sí? Esto se va a aplicar únicamente en la lista base si lo incorporo. Cuando le doy a aceptar, sí, ya quedó cargado y mi precio final está conformado. Esto para la Disculpa, pestaña de precios. Sí, dime. en este caso estamos haciendo primero el precio de venta y al precio de venta le sumas el IVA, ¿verdad? Para el sistema siempre va a estar tomando el precio de venta y sobre el precio de venta el IVA. No puedo calcularlo al revés, es decir, que no puedo hacer un precio final. Para el sistema es siempre el precio de costo más utilidad y luego el IVA a la utilidad. Bien, Siempre es así la entonces lógica. la pregunta sería para la venta, cuando uno vende, por ejemplo, un artículo que tenía marcado un IVA de 21%, pero lo vende en negro, lo sigue vendiendo al precio final que me figura ahí, digamos. Lo sigue tomando en ese precio, en los 169. Correcto. Ajá, perfecto. Bueno, esa era la duda para la parte de venta, para saber cómo cargar algunos artículos, digamos. Ah, bien. Perfecto. Bien. Cuando yo termino de configurar esta información, ¿sí? Ah, bueno, acá no les mencioné, disculpen, es la moneda del artículo, es decir, es un artículo que yo lo compro en pesos o en dólares, nada más que eso es la referencia del tipo cambiario que voy a estar utilizando. Si yo coloco en precio dólar, el sistema lo que va a hacer en base al tipo cambiario que tenga cargado, me va a hacer la conversión para luego tener el precio de venta en base a la conversión, ¿sí? Pestaña 2, Stock. Dentro de la pestaña 2, donde voy a estar trabajando las opciones de Stock, yo voy a indicar si este artículo quiero que administre existencia o no quiero que administre existencia. ¿Qué significa que si quiero que administre existencia? Yo quiero dejar un registro, ¿sí?, del stock o de los movimientos de ingreso y de salida de todos los artículos, ¿sí?, que tengo en el sistema. Para eso tengo que dejar administra existencia. Si yo destino ese botón, solamente me va a quedar el registro de los comprobantes que se hayan generado que tengan ese artículo, pero cuando vaya a hacer una consulta de existencia para saber cuánto tengo de estos artículos, no me lo va a estar informando el sistema porque yo indiqué que no quiero que administre existencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, ¿quiero registrar o no quiero registrar el stock de este artículo? Básicamente sería la función del administra existencia. Después voy a tener lo que serían las disponibilidades de existencia. Si yo digo que quiero administrar, además de querer administrar, ¿qué quiero saber? Cuando genero un comprobante, si controlo que tenga existencia de ese artículo para poder venderlo o no lo controlo. Bien, entonces yo tengo 40 bolsas de cemento y como no tengo la opción que dice que controla la disponibilidad, el sistema me va a permitir vender 50 bolsas de cemento. ¿Sí? Porque total para el sistema dice, bueno, yo voy registrando cuánta existencia tenés vos de artículo, pero, ¿sí?, no te estoy limitando la venta si de acuerdo a lo que yo tengo registrado no te coincide con lo que vos tenés físicamente, ¿sí? Supongamos que ustedes sí tenían las 50 bolsas físicamente, pero para el sistema solamente tenían un 40 de acuerdo a lo que tenían registrado, ¿sí? Si yo tengo esta funcionalidad de esta manera, el sistema no me va a restringir la venta y me va a permitir vender igual por debajo de lo que tengo registrado, por lo tanto me quedaría en menos 10 la existencia de este artículo. ¿Me siguen? Sí. Bien. Si yo cambio esta configuración y pongo que controla la disponibilidad, sea contra el depósito del talonario o contra todo lo que vos tengas en las distintas sucursales, el sistema va a empezar a decir, bueno, vamos a hacer una venta. Perfecto, 50 unidades. Pero cuando vos querés cargar las 50 unidades, mirá que vos tenés 40 realmente. No te voy a dejar permitir
no te voy a permitir, perdón, generar el comprobante. Así que te va a dar un mensaje de error diciéndote que vos estás tratando de vender 50 bolsas cuando en el depósito tenés 40. ¿Se entiende? De esa manera trabaja el control de disponibilidad. Ahora, cuando yo hago el control de disponibilidad, puedo tomar dos opciones. Acá entra en concepto de lo que sería la mercadería comprometida. Yo puedo tomar la existencia, es decir, cuánto yo veo que tengo de esas unidades. Por ejemplo, en el caso de las 40 bolsas, yo veo que tengo 50 bolsas de artículos, 50 bolsas de cemento, pero tengo disponibles 40. ¿Por qué si yo veo 50 tengo solamente disponible 40? Porque el sistema está viendo que además de vos tener 50 bolsas de existencia, 10 de las que tenés las comprometiste, es decir, que ya están vendidas, bien, a un cliente y que todavía no las retiró, por eso las ves vos físicamente o las ves como existencia. Pero no está disponible porque después va a venir el cliente a venderla, ¿sí? A retirarla, perdón, y no las vas a tener porque se las vendiste a otro. Bien, entonces el control de disponibilidad te dice, vos cómo querés controlarlo, por medio de solamente la existencia, es decir, lo que yo veo es lo que tengo disponible, o por medio de la existencia menos el comprometido. Es lo que yo veo menos las ventas ya realizadas o la mercadería encargada por otros clientes. ¿Sí? Lo que yo voy a poder vender. En el caso del ejemplo anterior sería, yo tengo las 50 bolsas disponibles, las veo físicamente, pero como 10 ya me las reservó un cliente, solamente podría vender 40. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Por ahora Por nosotros último, no tenemos contado el stock, o sea, nos conviene la opción, la primera opción para que nos permita hacer cualquier operación. exactamente, en principio es esto, que no controle la disponibilidad y luego que permita la existencia negativa. Porque ustedes, por ejemplo, pueden empezar a cargar remitos de el artículo, ¿sí? Y al momento de estar realizando la venta se quedaron sin mercadería y como no tiene que permite generar mercadería en negativo, el sistema no les va a permitir seguir vendiendo. ¿Sí? Entonces en este caso lo dejan de esta manera, que permite existencia negativa, ¿sí? Disculpame, yo no entendí bien la diferencia entre no controla el depósito del talonario y controla contra todos los depósitos. No entiendo bien la diferencia entre esas opciones. Perdón, ¿con quién hablo? ¿Con Mauro o con Alejandro? Mauro. Mauro, bien. Mauro, fíjate, que no controle significa que yo llevo registro de los movimientos que tengo, pero es solamente llevar el registro. A mí no me interesa que para la venta me controle si tengo disponibilidad de esa existencia, de esos artículos. Yo veo los 50 artículos, está bien, perfecto, hice el registro de que ingresaron y salieron los 50 artículos, pero no es más que dejar ese registro dentro del sistema. Ahora, cuando yo pongo que empiezo a controlar disponibilidad, el sistema me empieza a hacer una factura o un movimiento y me va a decir, bueno, vos dejaste el registro de que ingresaste 50 bolsas de cemento, por lo tanto, para vender, vas a poder vender 50 bolsas. Si intentás vender 51, como tengo el depósito en el talonario indicado y tenés esas 50, no te voy a dejar venderlos. ¿Se entiende? Porque yo estoy controlando la disponibilidad de ese artículo. Tenés 50 bolsas, no podés vender 51. ¿Se entiende? ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Y si, Perfecto. Y ahora yo y tengo si fuera, otra configuración más, ¿sí? Que es que controlar ujú, contra todos los depósitos. ¿Qué significa? Que el sistema no solamente va a ver si tenés unidades disponibles en casa central, sino que también se va a fijar si tenés en la sucursal 1 y en la sucursal 2. Cuando suma la existencia de lo que sería la sucursal 1 más la sucursal 2 más casa central, se dan cuenta que tienen 200 bolsas de cemento, por lo tanto sí te va a dejar vender las 50 porque para el sistema vos tenés disponibilidad. Lo único que los vas a tener que ir trayendo de distintas sucursales. ¿Se entiende? Por eso está la diferencia entre controla contra el depósito del talonario, que es específicamente el punto de venta sobre el cual vos trabajás, o el otro caso que es sobre todos los depósitos disponibles en la empresa. ¿Bien? y sí o sí controla sobre todos o puedes seleccionar algunos que sí y algunos que no. Por ejemplo, No, a es ver lo que si ves en tuviera. estos momentos. Es decir, que es Perfecto. o el talonario con el cual vos estás trabajando o todos los O sea, del, depósitos. y si lo quisiera hacer con el talonario nomás, tendría que primero mover la mercadería en el sistema y después recién poder venderla ahí, digamos. Exactamente.
Bien, perfecto. Eso era todo. Bien. ¿Y la fórmula del control se entendió también? Sí, sí, sí. Excelente. Cuando no controla, hace un registro nada más, ¿no? Claro, cuando no controlas el registro únicamente, no le O sea, importa si tenés cuando, o no disponibilidad. Pero lo que voy es la eh, fórmula debajo donde te indica cómo toma en cuenta si hay disponibilidad o no hay disponibilidad. ¿Se entendió eso? existencia menos comprometido. Sí, ahí y tenés más fórmulas disponibles ahí que otras tenías. Son dos nada más. Son existencia, es decir, solamente lo que yo veo, o lo que Ajá. comprometí menos lo que veo. Bueno, perfecto. Sí, te Ya entiendo. voy ¿Bien? probando lo que estás diciendo. Dale, perfecto. Buenísimo. Bien. Después tenemos otros tildes, ¿sí? En estos tildes que nosotros tenemos acá debajo, nos estamos indicando algunas funciones más de stock. Como habíamos dicho anteriormente, es el existencia negativa. Es decir, yo estoy registrando los movimientos de ingresos y de salida, pero a su vez también quiero que me quede, si vendo por debajo de los registros que yo tengo, que me permita generar existencia negativa, ¿sí? Eso básicamente sería que puedes vender por debajo de cero si llevas existencia de los artículos. Después vamos a tener administra número de series. Esto es prácticamente si el artículo lleva registro de los números de series que ustedes están realizando en las ventas. Hay algunas maquinarias, ¿sí?, que necesitan llevar ese tipo de registro, por lo tanto, deberían de tirar el casillero si lo quieren hacer. Suele ser en el caso de, por ejemplo, alquileres de algunas maquinarias o cosas similares, en las cuales ustedes deben registrar el número de chasis, por ejemplo, de esa maquinaria, por lo tanto, para saber si está disponible o no dentro del sistema. Y para saber también quién es el que tiene ese camión o esa maquinaria cuando hace lo que es la parte del alquiler, ¿sí? Entonces, número de serie hace referencia a eso. La administra lote y partida. Esto es para saber si el artículo es muy para lo que sería la parte de vencimientos, ¿sí? Por ejemplo, son artículos que tienen fecha de vencimiento como medicamentos o también lo que sería alimentos para perros, ¿sí? O cuestiones que tengan un momento en el cual llevan a una caducidad. Nosotros en el sistema lo dejamos registrado por esta opción que se llama administrar lote y partida. Por último, te pregunto si permite modificar equivalencia en comprobante. Esto es que en el sistema los artículos tienen la posibilidad de incorporar una equivalencia de stock, ¿sí?, que es este que tenemos acá. Y si nosotros tildamos esto, el sistema nos va a permitir simplemente modificar la equivalencia de ese stock. ¿Cuándo utilizan equivalencias de stock? No sé si ustedes venden hierros. Sí, estuvimos viendo ayer que estuvimos con caños estructurales, por ejemplo, ¿sí? Hay algunos hierros que ustedes los compran por toneladas y eso equivale a unidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las varillas o las barras de hierro se compran en la gran mayoría por toneladas, compran 20 toneladas y esas 20 toneladas equivalen a 150 varillas de hierro, ¿sí? Porque ustedes tienen una equivalencia de 7 kilos cada varilla, entonces el sistema le haría lo que sería la fórmula o les haría el cálculo para luego dejar el registro. Esto de que permite modificar la equivalencia es, yo supongamos que la varilla o en kilogramos de lo que yo estoy vendiendo, le coloco que está en kilogramos, equivale a 7,5, cuando cargo el comprobante me va a permitir modificar de 7,5 a 6, porque algunas varillas no suelen ser exactas, entonces como que empieza a trabajar de esa manera y les permite cargar el sistema, ¿sí? A eso hace referencia. Después debajo, en donde dice la parte de stock, venta y compra, vamos a estar trabajando justamente con esas equivalencias. En stock es como yo quiero llevar el registro de estos artículos. Algunos lo llevan por el peso cuando lo están comprando, vamos a seguir con el ejemplo de los hierros, ¿sí? Quiere decir que tomo en cuenta de los estoquean por a ver cuántos toneladas o kilogramos de hierro yo tengo, ¿sí? Y la gran mayoría los estoquea o lleva el registro de stock por cuántas varillas de hierros tienen disponibles. Discúlpenme, por favor. Ahí está. Y otros lo tienen ejemplo de cuántas varillas de hierro tienen disponible, ¿sí? Entonces, yo voy a indicar que voy a estar administrando el stock, que sería la primera pestaña, en unidades, mientras que en la compra, por ejemplo, lo puedo cambiar a kilogramos o toneladas, dependiendo de la
forma que esté trabajando, ¿sí? O de la unidad de medida. Y en la parte de ventas lo dejo en unidades, ¿sí? Cuando yo empiezo a hacer el registro, puedo indicar que las ventas son en kilogramos y en cuánto equivale esos kilogramos en cantidades con las unidades. En este caso digo que 1 kilogramo equivale a 1 unidad. Pero en realidad yo acá quiero decir que 1 kilogramo equivale a 0, a ver, vamos a hacer 1 dividido 7,2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, 1 kilogramo equivale a ese porcentaje de unidad. Entonces, cada vez que yo coloque una unidad de este artículo, el sistema me va a hacer un cálculo en la compra que equivaldrían a 7 kilogramos. ¿Se entiende? Porque yo hice una equivalencia de las cantidades cuando estoy realizando la parte de las compras. ¿Sí? Y luego van la parte de las equivalencias de los precios. Esta parte de equivalencia de precios, por lo general, se modifica en el proveedor específicamente cuando vas a estar realizando la compra. Eso depende de cómo uno lo vaya llevando al registro. Algunos directamente ya ponen el precio por tonelada o el precio por kilogramo, por lo tanto, esa parte no la tocan, no la dejan registrada. Solamente las cantidades es lo que editan, ¿sí? Porque dicen, yo compro una varilla, pero el precio que tengo, en este caso, está colocada por el precio de unidad. Entonces, en ese caso, no lo tocan en la parte del precio, pero sí en la parte del stock. Entonces, cada vez que yo coloco el precio de una varilla, me va a tomar el precio en kilogramos multiplicado por los 7,2 que correspondería. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende cómo funcionan las partes de las equivalencias acá debajo? Después lo vamos a ver. Si tienen ejemplos de hierro, lo vamos a hacer un poco más específico. Pero acá es más que nada para que se entiendan cómo se completa la ficha. ¿Sí? Bien. Disculpa, Ahí, Sí, puta. Sí, Mauro. disculpa que vuelva a la parte anterior. Cuando nosotros cliqueamos en no controla, quiere decir que no descuenta ni aumenta en el stock. O sí descuenta y aumenta en el stock. No no. entendí esa parte. Bien, perfecto. Fíjate que tenés dos cosas. Tenés administra existencia y después la disponibilidad. ¿Sí? Administra existencia significa que yo voy a dejar registro de los movimientos de stock. ¿Sí? O sea, si yo Y vendo, voy a tener menos, digamos. claro, voy a restar y voy a sumar. Esto porque yo administro la existencia. Después yo quiero saber si controlo la disponibilidad de mi existencia. ¿Se entiende? Entonces lo que va a hacer el sistema es indicar justamente si cuando genero una operación estoy controlando la disponibilidad o no. Es decir, yo te hago una factura y el sistema se fija si tienes disponible 50 unidades de esas bolsas, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando pones Como no controla, no controla, directamente no te lo, deja vender y listo. no se fija si hay disponibilidad, pero solamente te va a dejar vender si tenés existencias del artículo, ¿sí? Si vos le pones que controla, cuando vos cargas el artículo en el comprobante, te va a salir un mensaje diciéndote, mira que de este artículo no tenés disponibilidad, ¿se entiende? No es que te va a limitar en ese momento la venta. La venta te la va a limitar si cuando intentás darle a aceptar al finalizar de todo el comprobante, no tenés disponibilidad porque justamente lo está controlando. Pero cuando vos lo cargas al artículo en el comprobante, te va a decir, de este artículo no tenés disponibilidad. Por lo tanto, seguí y busca otro, ¿sí? Es como para que le avises en el momento, para que no esté cargando en vano los artículos en el comprobante, ¿sí? Ahora, si vos Perfecto, a pesar perfecto, de que te sí. está diciendo el sistema que no tenés disponibilidad, generás la venta y le vas a aceptar, claramente el sistema de ella te va a decir, no, no puedes hacer la venta porque de este artículo no tenés disponibilidad, por lo tanto no se puede realizar. Si vos tildas la opción que permite existencia negativa, que es la última que tenés abajo, lo que va a hacer el sistema es decirte, bueno, yo te avisé que vos no tenés disponibilidad de este artículo, ¿sí? Es decir, porque yo me fijo, vos cargas 50 unidades, querés vender esas 50 unidades, no tenés esas 50, ¿sí? Pero vos, sin embargo, querés venderlas. Si vos pones que permite las existencias negativas, lo que va a hacer el sistema es descontar por debajo del 0, ¿sí? Porque tenés menos unidades. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, se entendió perfecto. Excelente. ¿Y lo otro se va entendiendo? Sí, la otra parte, decime, nosotros, por ejemplo, bueno, tenemos varias opciones. Nosotros compramos perritos, por ejemplo, bolsa de 25 kilos, después lo vendemos por kilo. Pero también viene el ocurrente que quiere 200 gramos. Eso supuestamente sí lo va a poder hacer, ¿no? O tenemos caños de tubo de PVC, que nosotros compramos tubo de PVC de 4 metros y después venimos y los cortamos 1 metro. Lo hacen Ahí, fraccionamientos. con ponerle la equivalencia ahí, ya está listo. Con eso vamos a poder hacer esa venta.
Claro, sí, se va a poder estar realizando lo que es ese fraccionamiento. Sí, en principio te digo que sí, después hay que ver específicamente ese artículo, vamos a buscarlo para tratar de dejarlo registrado, pero en principio Pero te digo tío, que sí nosotros que se vamos a puede hacer la hacer. prueba para ver si se puede y ya te voy avisando. Dale, bueno, lo hacemos al revés entonces, no hay ningún problema. ¿Sí? Perfecto. Bien, La idea es que si también por ahí ajá, sí. hay que ver ahí porque no sé cuál será la mejor forma, si cargarlo como fraccionamiento o, por ejemplo, en un caño de 4 metros, vender 0,25 del caño. Depende en cómo administran los precios, ¿sí? Y cómo quieran llevar administrada la existencia. Si se te hace más difícil leer el sistema con 0,5%, es decir, 1,2%, lo dejas de esa manera. Si necesitas ir viendo por metros, también eso va a depender de cómo se te hace a vos más fácil la lectura de esos artículos cuando haces la consulta del stock que tenés. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Entendió? Sí, sí. Buenísimo. Seguimos entonces con el resto. Sí. General. En la parte de general, yo voy a estar dando el registro dentro del sistema de datos que son, que no tienen una especificación, sino que son más que nada informativas de este artículo. Como por ejemplo, a cuál proveedor yo le compro esta mercadería. ¿Sí? Entonces yo voy a ir al icono de insertar y acá voy a indicar que es algo similar a lo que hicimos de forma masiva a través de la administración de proveedores. ¿Sí? Entonces acá yo busco a HJ Herrera, ¿sí? Y acá lo que estoy diciendo es que este artículo se le compra a este proveedor. Bien, yo lo puedo asociar a 1, a 2, a 3, a 10 o a todos los proveedores, ¿sí? Ferretería del Norte, que sean necesarios. ¿Sí? Eso yo lo puedo ir registrando de acuerdo a lo que voy trabajando. ¿Sí? Esto es de forma manual. Después tenemos lo que sería la parte de la nacionalidad, si es un artículo que es de producción interna o un artículo justamente que se compra en el exterior. En caso de que manejen los días de garantía, lo que sería el rubro del crédito fiscal del artículo y por último, ¿sí? Lo que es el dato relacionado a la fecha de activo hasta. ¿Qué significa fecha de activo hasta? Yo puedo tener, por ejemplo, una discontinuidad, perdón, de este artículo en el sistema, ¿sí? Ustedes ya no consiguen más la existencia de estos artículos, por lo tanto, al no conseguir más la existencia de estos artículos, le ponen fecha de vencimiento como para que no se vea más el registro. ¿Se entiende? Ustedes cuando intentan cargar esta factura, sea en un comprobante de compra como en un comprobante de venta, el sistema no se los va a dejar cargar porque no está más activo. ¿Sí? Eso sería el fecho de activo hasta. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que el fecho de activo hasta significa que es hasta ese día. Si yo le pongo día de mañana, hoy voy a poder seguir haciendo operaciones con ese artículo. Cuando llegue mañana, es decir, el 5 del 2, recién ahí van a empezar a no poder realizarse acciones con estos artículos. ¿Sí? No es algo que sea permanente. ¿Qué significa? Que supongamos que yo ya no lo tengo más activo, pero dentro de 6 meses, ¿sí? El proveedor permitió nuevamente o tiene nuevamente de esa mercadería, por lo tanto lo pueden buscar y reactivar al artículo para poder volver a hacer ventas y compras de de lo que ustedes acaban de comprar, ¿sí? No es permanente, insisto. Administra el número de despacho plaza, claramente es para la parte de los importadores. Y nota del artículo en caso de que necesiten dejar algún tipo de registro de la nota. Por ejemplo, esto que hablamos de se va a discontinuar dentro de 2 semanas. ¿Sí? Entonces ingresan al artículo, lo visualizan y saben que de ese artículo no van a tener más ventas. ¿Sí? O tratan de no realizar más ventas porque ese artículo ya no lo van a tener disponible. Cuenta contable es bastante sencillo, es únicamente dejar indicado las cuentas contables que se utilizan para la configuración de contabilidad. Web, estos son artículos o configuraciones que se utilizan únicamente si ustedes están trabajando en la parte de web. Y dimensiones son utilizados más que nada para lo que es la parte de la función específica dentro del sistema de alquileres, ¿sí? En los cuales se necesiten por ahí algunas cuestiones específicas para después utilizar con orden de servicio, ¿sí? Pero momentáneamente no los estarían utilizando hoy, ¿sí? Pestaña B y pestaña C. Estos serían artículos complementarios. ¿Qué significa?
artículos que hacen, ¿sí?, a la funcionalidad. Supongamos el cemento, un complementario del cemento sería la arena, ¿sí? O sería cuchara de albañil, o sería un balde, ¿sí? Esos serían los complementos. Son artículos que hacen a la funcionalidad para el cual se vende, ¿sí? Sustitutos, artículos que reemplazan la misma funcionalidad. Cemento de menor calidad, por ejemplo, o de un precio más barato. ¿Se entiende? Entonces uno puede dejar indicado en la pestaña B cuáles serían los artículos que yo puedo llegar a ofrecer. Esto le sirve mucho al vendedor para la parte de complementarios. Si quiero ofrecerles algo relacionados. Llega un cliente, te hace una compra de cemento. Si te fijas en artículo complementario, le puedo ofrecer, ¿sí?, algo más para la funcionalidad. Por ejemplo, necesita algo más, cuchara de albañil, arena o algo similar dentro del sistema. Si esa información la tiene disponible después en lo que es la factura de compra o en la nota de pedido. En la parte de sustitutos es para saber, supongamos que estaban haciendo la parte del control de existencia. Yo puedo dejar indicado a cuáles artículos reemplaza, ¿sí?, o cuáles son reemplazables. En los casos de cemento por ahí no hay mucha variedad, más que justamente una bolsa de cemento un poco más económica o un poco más cara, dependiendo de lo que vayan a buscar. Pero hay otros artículos o en otros lugares o rubros en los cuales sí tenés una mayor cantidad que puedo decir, bueno, no tengo ese hierro, pero dependiendo para lo que lo vas a utilizar, puedes utilizar este otro o dos varillas de este otro. No sé si están así, pero más que nada para que se entienda el ejemplo, ¿sí? O sea, muestra en la Eso lo factura al podemos... momento de la venta. ¿Cómo? Eso se muestra en la factura al momento de la venta. Exacto, esto lo puedes consultar al momento de la venta en la factura, ¿sí? En la factura, en el pedido, en el remito o en el comprobante que vayas a generar para generar con el cliente ahí enfrente, ¿sí? Bien. Siempre lo vas a ver siempre y cuando lo hayas configurado. Si vos no dejaste relacionado ningún artículo sustituto ni ningún artículo complementario, claramente no lo va a poder ver. ¿Se entiende? Sí. Bien. Imagen es básicamente la foto del artículo, ¿sí? Es la ilustración de lo que vos estás vendiendo. No es más que eso. Y aplicaciones es funcionalidades en las cuales yo puedo estar utilizando este artículo. Muy parecido a lo que les comentaba hoy. Suele ser algo muy utilizado por autopartistas. Supongamos que tenemos un repuesto de una homocinética de un auto, ¿sí? Y podemos indicar ese repuesto, ¿sí?, para cuáles de todos los modelos del auto es disponible. Vieron que hay algunas cuestiones que, por ejemplo, hay repuestos que son generales, ¿sí? O hay repuestos que también pueden llegar a ser específicos para el momento de utilizar para ciertos modelos o marcas de automóviles. Bueno, lo mismo será en la parte de aplicaciones, ¿sí? Una forma En la de... parte, eh, en la parte de imágenes, decime cómo eso se carga una foto de la cosa o es una dirección web para ver la imagen. Algo así no me han acá explicado. se carga una foto, acá se carga el archivo de la foto a lo que es el sistema, ¿sí? No es una dirección web, sino que es la foto. Está bueno porque nos sirve a nosotros, porque hay muchas cosas que tenemos que son las mismas y algún pícaro lo quiere ver. Claro, Algunos casos. claro. Acá le puedes estar cargando justamente lo que es la parte de la foto. Bien. Bueno, Es una foto algunos por artículo. es una imagen por artículo, correcto. No se pueden cargar más de una imagen. Bien, y en la parte de la venta te lo muestra automáticamente o tenés que abrir algún En la desplegable o parte de algo. la, en la parte de la venta, sí, ustedes deberían de estar ingresando desde esta función, que es el icono de insertar. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Y acá en el talonario se configura si querés mostrar la imagen del artículo o no. ¿Sí? En principio, por defecto no la muestra, se configura en caso de querer cargarlo para que el artículo esté mostrando la imagen. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Dudas o consultas del alta del artículo o de la ficha del artículo hasta el momento? Y bueno, alguna duda nos quedaba, pues ya vamos a empezar a cargar, ya vamos a ver si ya vamos a chocar en alguna frente, vamos a chocar y ya te vamos a decir qué parte nos queda duda, Dale. porque es medio largo, viste, bastante la Sí, descripción para cargar los artículos. exacto, es bastante. Sí, sí, tal cual. Bien. En caso de querer modificar datos o información, vamos dentro del menú inventarios, artículos, administración de artículos y nos posicionamos sobre el archivo a modificar y como les había
mencionado en una oportunidad anterior, vamos al icono de modificar. Acá vamos a poder realizar modificaciones, ¿sí?, que luego quedan registradas sobre el artículo. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando realizo modificaciones? Es que la mayoría de las modificaciones se toman a partir de la fecha. ¿Qué significa? Si yo quiero editar un artículo para que me tomen comprobantes ya generados, lamentablemente no se puede hacer, o sea, sí, pero hay que seguir muchos más pasos, no es solo venir y modificar el artículo, ¿sí? Eh, lo que sí va a pasar es que a medida que yo empiezo a generar ahora, ¿sí?, van a empezar a salir con la nueva descripción de esos artículos. Ojo por ahí, porque hay algunos que no se dan cuenta o que creen que por ahí es más sencillo, nos ha pasado, que modifican el artículo, pero lo modifican totalmente. No hacen modificaciones que hacen que vos puedas identificar que ese artículo existía anteriormente, sino que lo que hacen es decir, bueno, esto es una abrazadera, a partir de ahora va a ser una pala de albañil, ¿sí? Una cuchara de albañil. ¿Se entiende? Entonces vienen, editan la abrazadera y la convierten en una cuchara de albañil. Después están buscando operaciones o registros de movimientos de stock y el problema justamente que no les coincide es porque una abrazadera ahora es una cuchara, tiene mayor volumen de venta la cuchara antes que esa abrazadera. Entonces los registros empiezan a no coincidir, los informes empiezan a quedar mal. Traten de, si son artículos que no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí?, generar artículos nuevos, bien, en el caso de que sea necesario, o bien editar los artículos que realmente tienen relación y que ustedes después en los informes van a tener una relación que se pueda seguir, ¿sí? Una trazabilidad real o una lógica al momento de estar consultando informes, ¿sí? Eso más que nada se los quiero aclarar para evitar a futuros inconvenientes, ¿sí? Bien. Para eliminar el registro, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Al igual que como les mencioné en las fichas de los clientes y de los proveedores, si yo quiero eliminar el registro, es necesario que el registro no esté ni relacionado a proveedores, ¿sí?, ni esté relacionado con otro registro. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, no se haya realizado una factura con ese artículo. Si yo tengo relacionado ese artículo a una factura, tengo que borrar todas las facturas en los cuales lo utilicé para luego poder borrar el artículo, ¿sí? En esos casos es recomendable que en lugar de borrarlo, lo inactiven como habíamos visto en la fecha en el campo de fecha activo hasta, ¿sí? Que es para discontinuar justamente y evitar estos problemas, ya que si ustedes lo facturaron, claramente no puedes borrar una factura, ¿sí? Bien. O sea que si tenemos los artículos que no los tenemos en la venta y que están jodiendo en la lista, entramos ahí a inactivar, ponemos que a partir de mañana no estén o sea, que estén inactivos, ya no van a salir más en la lista. Van a estar, pero no van a salir. Exactamente, Tenemos exactamente. bastante nosotros cosas que compramos y que después no vienen más y que las tenemos ahí en la lista y bueno, no nos queda otra que eliminarlas, pero seguramente con ese artículo alguna operación comercial se ha hecho. Claro, en esos casos, si ya se hizo una operación comercial, lamentablemente el sistema no te va a dejar eliminarlo, por lo tanto lo que tienes que hacer es ponerle la fecha de activo hasta eh, para que no se pueda estar utilizando. Hay una Ponemos, por ejemplo, funcionalidad, hoy y mañana ya no sale ya directamente, no sale en la lista. No eso está operado. justamente le iba a decir. Hay una funcionalidad muy curiosa, ¿sí?, dentro del sistema, que es que vos podés indicar que se oculten esos artículos. Es decir, yo puedo dejar configurado que recién cuando llegue diciembre del 2050 se vean los artículos que inactive, ¿sí? Otra funcionalidad es que yo puedo dejar que los artículos que están inactivos estén en cursiva, ¿bien? No estén ocultos. Eso por ahí es algo a tener en cuenta, ¿sí? Nada más un Sí, comentario nos sirve a medio nosotros, a porque la nosotros funcionalidad. compramos muchos artículos que son chinos y que vienen una vez, le compramos un viajante y la otra vuelta ya no lo conseguimos más. Y Claro, en después ese caso, claro, por ahí también hay que ver, porque por ejemplo, llega un cliente y te dice que te compró ese artículo y como vos lo ocultaste, le decís que no, que nunca lo vendiste, por ejemplo, ¿sí? Hay que ver también cuál es la lógica que ustedes están utilizando, ¿sí? O qué es lo que les conviene a ustedes al momento de estar realizando ventas, si es ocultar ese artículo y que no se vea como que nunca lo manejaron, nunca lo administraron, o si saber que ese artículo ustedes lo comercializaron, pero que ya no lo tienen disponible para la venta. Eso por ahí también es de acuerdo a la lógica de trabajo y de atención que ustedes ¿Cómo manejan. tendríamos que optar ahí, por ejemplo, que ese artículo nosotros lo teníamos y ya no lo tenemos para la venta? ¿Cuál es la Bien. opción que tenemos que
tomar. En eso tendríamos que venir acá, configuración, parámetros de empresa, y en los artículos está este parámetro que dice a partir de la fecha muestra los artículos no activos, ¿sí? Si yo acá le pongo el año 2050, recién cuando llegue el año 2050 voy a poder ver esos artículos. Si le pongo una fecha muy vieja, es decir, a partir de, en este caso no tiene que ser tan vieja porque recién arrancan a utilizar el sistema en el 2022, si le pongo 2021, todos los artículos me van a aparecer en cursiva cuando se vayan inactivando, ¿sí? Eso sería Van a el aparecer campo de... Para poner en cursiva, la fecha ya tiene que haber pasado, ¿sí? Entonces le tengo que poner, por ejemplo, febrero de 2021. Si yo inactivo ahora un artículo, cuando lo busque me va a aparecer en cursiva. Bien, vamos a buscarlo en el ejemplo, vamos a tomar esta abrazadera. ¿Sí? Vamos acá. Vamos a generar y acá le pongo activo hasta el día de ayer. Pongo que sí. Y ahora voy a buscar por código esa abrazadera. Y fíjense que figura en cursiva. ¿Sí? Esto porque el artículo ya no se encuentra más activo. Si yo quisiera que este artículo no se vea en este parámetro de empresa, tengo que tener una fecha futura. ¿Sí? Si yo le pongo, por ejemplo, 2024, no nos vamos a llevar tan lejos. Y ahora busco, fíjense que me indica que no existe. ¿Se entiende? Es como que lo oculta, no lo deja más disponible. Esto por ahí se puede utilizar en algunos casos específicos en los cuales no les interese más que se visualicen estos artículos o para evitar ensuciar una plantilla o un informe que quieran generar a través del sistema con la administración de artículos. ¿Sí? Acá ya lo busco y está activo nuevamente. Si quiero dejarlo como activo, pestaña general y en este caso, por ejemplo, le voy a borrar la fecha de inactivo para que no figure más. Y ahora ya está activo nuevamente el artículo. ¿Sí? Ya está disponible nuevamente para la venta. Bien. ¿Se entiende cómo es la funcionalidad? Bien, ahí quedó ahí medio atado, pero sí, ya vamos a entender. Decime con eso el tema de lo que hay que cargar, la descripción. La descripción nosotros factura supuestamente no tenemos, no vamos a tener controlador fiscal, facturamos con la factura fiscal. ¿Es necesario que carguemos las 3 descripciones o cargamos la primera y va a salir cortada si tenemos algún tipo Eso de mismo. ticket fiscales? Cargas la primera y sale cortada. Igualmente el sistema, como ustedes hacen factura electrónica, le va a tomar la descripción primera. ¿Sí? Así que por eso despreocúpense. Cuando hacen factura Cargamos lo electrónica, otro, digo, porque bueno, nosotros me engañoso, eso carga 3 cosas. claro, igual no es necesario. Ustedes cuando cargan una, ¿sí? Esta descripción, el sistema automáticamente completa esto hasta la cantidad de caracteres. ¿Sí? Claro, Si ustedes quieren editarlo, lo hacen de forma. No es que tienen que completar ese campo ustedes de forma manual. bien, ¿Sí? bien. Bien, perfecto. Bueno, hasta aquí Tengo llegamos una el día de consulta. hoy. Sí, Cuando yo decime. tengo un artículo que está inactivo, no se puede ver, y veo en la Ah, factura, me va a seguir figurando ese artículo, ¿verdad? sí, por supuesto. En una Por factura. supuesto. Y si yo hago ¿Sí? doble clic, o sea, si en la factura hago doble clic sobre ese artículo, ¿me va a llevar al artículo o a dónde me va a llevar? No, en realidad cuando vos haces doble clic sobre el artículo en una factura, lo que te hace es un registro de movimientos o información del artículo al momento de facturado. No te lleva a la ficha del artículo. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? Si ustedes quieren verlo, hay consultas específicas que les va a permitir ver esos artículos inactivos. ¿Sí? Esos artículos inactivos. Exacto. Hay consultas Ah, perfecto. específicas dentro del sistema, consultas y herramientas. Les voy a traer algunas, por ejemplo. 130, que acá lo que te hace, bueno, es pasar artículos activos a no activos, y creo que es el 129 la que te permite ver acá. Este es un listado, ¿sí?, de todos los artículos que no se encuentran activos dentro del sistema. Independientemente de cómo vos tengas configurado el parámetro, lo vas a poder ver siempre en este listado, ¿sí? En caso de que necesites consultar. Sí. Esa parte de consultas y herramientas, ¿que son instructivos o son funciones?
Son funciones, justamente como dice el nombre, son consultas y herramientas que te permiten estar viendo, cambiando, haciendo modificaciones que por lo general no se podrían estar realizando, ¿sí? O viendo algunos informes específicos, por ejemplo, informes de rentabilidad, movimientos de un artículo, comprobantes en los cuales se utilizaron. Ahí vamos a ir justamente a consultar por medio de esos informes de consultas y herramientas, ¿sí? También hay auditorías y otro tipo de movimientos disponibles en esa sección. Bien, hasta aquí llegamos con la capacitación del día de hoy, ¿sí? Muy bien. Aguardemos un segundito, que voy a terminar la grabación.